de qué forma y en cuánto tiempo, según sus propios criterios. Hola queridos amigos de Clave 7, bienvenidos a mi sección Leyendas y Misterios con Antonio Ceniza. Hoy os quiero hablar de un tema realmente apasionante, por lo menos a mí me apasiona, como son las Banshees, espíritus que anuncian la muerte. Estremecedores alaridos rompen el silencio. Las almas en pena anuncian el deceso de algún desafortunado mortal. Entre las leyendas que se cuentan sobre Brian Boru, 941-1014, el gran rey de Irlanda, destaca la aparición de Ailhill, quien se convertiría en una de las Banshees, una bella dama que poco antes de la batalla de Clontarf, que libraría contra las hordas vikingas, le anunció que moriría. No obstante, Boru combatió con valentía y los invasores fueron exterminados. Aliviado por que la terrible predicción no se cumpliera, se retiró a su campamento a rezar. Poco después sería asesinado mientras oraba. La muerte de Boru no fue la última que esta mujer advirtió. A través del tiempo, cada vez que un miembro de la casa O'Brien, descendientes de Boru, estaba a punto de pasar al otro lado, Aimhill, la Banshee de la familia, se aparecía presagiando la desgracia. Bien, llegados a este punto, queridos amigos de Clave 7, quiero hablaros de los psicopompos. La muerte es una cuestión de suma importancia para muchas culturas y pueblos del mundo. Debido a esto se ha creado una gran parafernalia alrededor de la muerte, como rituales, ofrendas e incluso seres sobrenaturales como psicopompos y mensajeros de la muerte. Un ser psicopompo es aquel que guía y custodia las almas de los muertos hacia el inframundo, mientras que el emisario de la muerte es aquel que presagia el deceso de las personas mediante diversas señales. Estas criaturas están asociadas principalmente con determinados animales, espíritus, deidades, ángeles o demonios que están representadas a través de los siglos. Entre los nahuas de Mesoamérica se creía que Xochitl, perro natural de México, acompañaba las almas de los difuntos cuando viajaba al Mictlán, el inframundo de la cosmovisión nahua, por lo que se les sacrificaba y enterraba junto con los muertos a los que debían guiar. Asimismo, los señores de Mictlán tenían como mensajeros a Tecolote y la lechuza, ambos considerados como aves de pésimo agüero para los enfermos graves, pues les presagiaban la muerte. En el folclore japonés, los shinigamis son dioses, seres sobrenaturales relacionados con la muerte, quienes deciden quién vive y quién muere, de qué forma y en cuánto tiempo, según sus propios criterios. Estos podían invitar a los seres humanos hacia la muerte o inducir sentimientos de querer morir. En el antiguo Egipto, Impu, Anubis en griego, era el guardián de las tumbas asociado con la muerte y la vida después de esta. Anubis da la bienvenida a los muertos, momifica los cuerpos para hacerlos incorruptibles y eternos, purifica los corazones y las agallas contaminadas por la bajeza terrestre, evalúa las almas con el pesaje del corazón y proporciona muchas ofrendas de alimentos para que el difunto alcance el rango de ancestro digno. Para los antiguos griegos, Hermes era considerado como el heraldo de los dioses. También actuaba como un psicopompo, guiando a los difuntos a encontrar su camino hasta el inframundo. En muchos mitos griegos, Hermes es representado como el único dios, además de Hades y Perséfone, que podía entrar y salir del inframundo sin problemas. Las valquirias son, según la mitología nórdica, entidades femeninas que servían a Odín bajo el mando de Freya. Su propósito era elegir a los más heroicos guerreros de aquellos caídos en batalla y llevarlos al Valhalla, en donde posteriormente ayudarían a Odín a luchar en el Ragnarok. El Ankou es un personaje legendario de la mitología bretona. Es el servidor de la muerte y se ocupa de recoger las almas de los difuntos recientes en su viejo carro. Se dice que cuando un vivo escucha el sonido chirriante del carro es señal de que él mismo o alguien próximo a él no tardará en morir. Hago aquí un inciso, porque luego meteré a Galicia, pero esto que os acabo de contar de su viejo carro tiene relación también con el carro de la muerte en Asturias. Y vuelvo a Galicia, mi tierra. En Galicia y más regiones de la península española, entre otros, tenemos a la Santa Compaña. De hecho, el tema que estamos hablando de las Banshees es una de las fuentes y orígenes de la Santa Compaña. La Santa Compaña no es exclusiva gallega y tiene
relaciones en todos los ámbitos y regiones célticas. Según la mitología irlandesa, las banshees son espíritus femeninos que, según la leyenda, se aparecen a una persona para anunciar con sus llantos o gritos la muerte de un pariente cercano. Se decía que las banshees eran mujeres ligadas a la familia del futuro difunto. Si tenían buena relación, reconfortaban a la familia con un suave canto. Si al contrario existía odio, los atormentaban con terribles aullidos. Hago aquí otro breve inciso. Si conocéis algo de mitología irlandesa y sabéis de la historia de los milesios y de Breogán, veréis la relación que realmente desde la antigüedad existe entre Galicia y Irlanda. De hecho, prácticamente algunos dicen que somos hermanos. Bueno, los que conocéis algo de mitología sabréis de lo que me estoy refiriendo. De ahí la relación que tienen las banshees, por ejemplo, con nuestra Santa Compaña y con diferentes santas compañías. Bien, dejamos los incisos porque me pierdo. Ya os dije que a mí me apasiona este tema. Vamos con la larga estirpe de las banshees. Este es uno de los relatos más antiguos en los que se menciona a las banshees, féminas sobrenaturales cuya presencia es recurrente en el folclore celta irlandés. Su nombre, de acuerdo con la enciclopedia británica, proviene del gaélico Banshee, mujer de las hadas, aunque otras fuentes refieren que deriva de Benshai o Beanshai, mujer de los túmulos. Se creía que eran hadas mensajeras de la muerte, encargadas de advertir a las familias de añejo abolengo irlandés cuando el fin de uno de sus miembros estaba próximo. Para ello, las banshees lloran sus gritos aterradores inquietantes. Relata el escritor escocés Sir Walter Scott, 1771-1832. De acuerdo con la tradición, sólo las familias descendientes de los primeros habitantes de la isla, conocidos como milesios, de los que os hablé antes, eran custodiados por un alma en pena. Ningún clan que no tenga un antiguo y noble linaje es honrado con la visita de la banshee. Por ello, su no comparecencia ha sido considerada como una descalificación, en este sentido, de la persona a punto de morir y de su alcurnia, indica el escritor inglés Thomas F. Twistleton Dyer, 1848-1923, en su libro The Ghost War, 1898. Twistleton, famoso por sus obras sobre historia popular, señala que para que las banshees lloren la muerte de un noble, poco importan las riquezas, ni siquiera es necesario que al momento de su muerte habite en tierra celta, pues ella se encargará de seguir hasta el último miembro de la familia donde quiera que éste se encuentre. Las banshees como rostros del mal. Su llanto es el primer indicio de que se encuentran cerca. Muchas veces no son vistas, pero se pueden oír sus lamentos. Autores como el periodista escocés Lewis Spence, 1874-1955, refieren que no solo son escuchadas por familiares y gente cercana al próximo difunto, sino que en ocasiones especiales, como Brian Boru, la historia que os contaba antes, al principio de mi exposición, recordar, se presentan directamente al destinado. Se creen que es posible que Ángel, de la que os hablé, se mostrara ante Boru con la intención de que el rey eligiera su sucesor. Dependiendo de la banshee y la familia a la que sirve, su llanto y su aspecto pueden variar. Algunas fuentes la representan como una bella joven de lánguida y pálida apariencia, con largos cabellos blancos o rubios y ojos rojos como el infierno. Bajo esta forma, su lamento es lastimero, pero reconfortante, anunciando el final del camino. Otros autores la describen como una pequeña mujer envuelta en una capa, o como una aterradora anciana de ojos hinchados y enrojecidos por el llanto, cuyo grito desgarrador e hiriente rompe el silencio y perturba los corazones de los parientes que tienen el infortunio de oírla. Ella aplaude, gime, ruge, llamando la atención, y de acuerdo con la región, se le ve vestida de verde, blanco o completamente de negro. Vamos con la maldición de la dama, es decir, de la banshee. De acuerdo con David Russell McLaughlin, Iris Wonder, 1888, las banshees son las almas de mujeres que en vida tuvieron una fuerte relación con las familias que custodian. Si su conexión se debe a buenos sentimientos, será la encargada de reconfortar a los que se quedan. Su grito es más como un canto suave que permite aceptar el destino. McNally cuenta que los miembros del viejo clan de los O'Riordan
eran recibidos en la muerte por un ceremonioso canturreo emitido por su Banshee. Pero no todos tenían tanta suerte. Otras estaban ligadas a las familias por el odio. Entonces, endemoniados aullidos les asediaban provocando miedo y desesperación. A este respecto, una de las leyendas narra la historia de una joven plebeya que cuando vivía fue ultrajada y asesinada por el heredero de una familia de nobles. Antes de su muerte logró maldecirlo, prometiendo que no descansaría hasta verlo morir, a él y al último de su estirpe. Con los años el joven señor se olvidó de ella y de su maldición, pero una noche la tranquilidad de su hogar fue interrumpida por espantosos alaridos. Entre las desquiciantes voces identificó los gritos de la joven que tiempo atrás había asesinado. Al día siguiente él murió. A partir de ese momento, cada vez que algún miembro de su clan estaba a punto de perecer, la joven convertida en Banshee se aparecía vengativa para divertirse con la desgracia de la familia de quien la había dañado. Las Banshees como mensajeras. La leyenda de las Banshees es una de las más antiguas de Irlanda, pero en otras regiones de Europa existen seres similares. En Escocia, por ejemplo, las Caoineag, mujer gimiente, es el alma en pena cuya visión es poco frecuente, pero se le puede encontrar gritando y llorando cerca de cascadas y lugares poco habitados. Quien la escucha sabe que es una catástrofe o tragedia la que se aproxima. Otro ser del folclore escocés es la Bingnaig o la bandera, que se pasea en las laderas de ríos y arroyos, en cuyas aguas enjuaga la sangre de la ropa de quienes perecerán. Vuelvo a hacer otro inciso y nos venimos otra vez a Galicia. Esto nos recuerda a nuestras famosas lavandeiras, que también están lavando la ropa manchada de sangre, y que al pobre incauto que las ve les preguntan si les quieren ayudar a lavar la ropa, y deben hacerlo en el sentido contrario que lo hacen ellas, porque si no, moriréis. Y es obvio que tanto Galicia como Irlanda, en cuanto a mitología y seres mitológicos, pues comparten muchas cosas. La leyenda relata que las lavanderas, hablo de Irlanda ahora, son espíritus de mujeres que fallecieron al dar a luz. Aunque tienen cuerpo de mujer, las lavanderas son horripilantes, poseen una prominente nariz, grandes dientes y esqueléticas piernas. No obstante, su principal característica son sus largos pechos caídos, que cuando lavan la ropa de los muertos cuelgan a sus espaldas por encima de los hombros. Se cree que las Bingnaig pueden conceder deseos. Para ello, algún valiente deberá acercarse cuando esté lavando en el río y beber de una de sus largas mamas. Entonces se convertirá en su hijo adoptivo y obtendrá lo que desee. Otro caso es el de la Roach y Rabin, espíritu galés, que solo aparece ante las familias galesas puras. Cuando alguien está a punto de morir, ella se acerca a su ventana y le llama. También la Bozaloch, otro espectro de cabello largo oriunda del este de Alemania, se posa a llorar lastimeramente en la ventana de los moribundos. Lágrimas y luto. Existen varias teorías sobre cómo surgió la leyenda de la Banshee. Algunas la asocian con diosas paganas, pero la más aceptada afirma que se basó en un antiguo ritual celta durante el cual se lloraba a los muertos, conocido como King, del irlandés Coaneach. En este se entonaba una melodía fúnebre que era acompañada por los lamentos de las mujeres del pueblo. Con llantos y sollozos se pretendía devolver la tranquilidad emocional a los dolientes. Con el tiempo estos cantos se ritualizaron y se convirtieron en la señal que anunciaba al resto del pueblo el fallecimiento de algún miembro de la comunidad. El texto Mad Woman Banshee Shaman Gender Changing Performance Contest and the Irish Wake Ritual, publicado por la Universidad de Griffith, Australia, expone que con la entrada en Irlanda de la Iglesia Católica se prohibió la práctica del king, por considerarlo un rito pagano, relegando a la comunidad a la posición de observadores silenciosos. No obstante, todo apunta a que la tradición del lamento se mantuvo en la memoria colectiva de los irlandeses a través de las Banshees. Y antes de terminar, quería comentaros una serie de curiosidades o aspectos a tener en cuenta. En el antiguo ritual del que os hablaba, irlandés del Coanech, era imprescindible la presencia del fallecido. Realmente puede definirse como llorar por los muertos y jamás debía ser entonado como diversión, pues se creía que al hacerlo prontamente moriría también el burlón.
Y ya la última, entre las supersticiones que rodean a esta enigmática figura de la Banshee, se cuenta que si se conseguía atraparla, la Banshee estaba obligada a revelar el nombre de la futura víctima. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Realmente el tema es apasionante porque me están entrando ganas ahora de hablaros das lavandeiras en Galicia y el carro de la muerte en Asturias porque hice mención antes. Bueno, como siempre, pero si no me extiendo, como siempre a mí me podéis encontrar en los siguientes blogs. misteriosdeantonioceniza.blogspot.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, en el blog leyendasceniza.wordpress.com y en el blog Misterios, Leyendas de Galicia y Asturias.wordpress.com. También me podéis encontrar en mi propia página web, la de Antonio Ceniza, que es antonioceniza.6te.net. Y como no, en dos programas que codirijo como son Marín y Ceniza Misterios Podcast Radio y Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. También en mi propio programa que dirijo y presento y que se llama Ceniza da Morte Podcast. Como siempre, un fuerte y cordial abrazo al director y presentador Fernando Álvarez, a Josefín y al resto de mis compañeros y compañeras. Y como no, a ustedes, queridos amigos de Clave 7. Y nosotros nos encontramos en el próximo programa.